Gracias. Es René Toral Martiñón, médico especialista en audiología y foniatría. Viene de ASA. Muchas gracias. Y vamos a hablar justamente de nuestra audición. Imagínense de repente no escuchar nada. Damos por sentado, ¿verdad? Damos por sentado el ver, el escuchar. Pero wow, son de esos grandes tesoros que tenemos, ¿no? Y justamente hablar de ello, de la... A ver. ¿Ya se le acabó? No, mira, está apagado. Hola, hola, ya. Gracias. Pues hablar de eso, la pérdida auditiva, ¿qué es? Porque podemos pensar que simplemente ya no escucho, pero hay mucho más, ¿no? Lo que acaba de decir, de los órganos de los sentidos, el más importante es el oído, porque el que oye bien va a hablar bien, el que oye un poco mal va a hablar un poco mal, el que no oye nada no habla nada. Entonces, la comunicación de los seres humanos es gracias al lenguaje, sobre todo al lenguaje interno. Y si no tenemos lenguaje interno es porque no tenemos o tenemos algún problema en el oído. Y el oído tiene muchas estructuras, clase secundaria. Oreja, conducto auditivo externo, membrana timpánica, adentro hay una caja donde hay 3 huesecillos, martillo, yunque, estribo, tiene tendones, tiene articulaciones, está la trompa de Eustaquio que comunica el oído medio con la nasofaringe. Atrás de esto está una platina y está un caracol. Este caracol es una manguera que está en 3 mangueras. Y una de esas mangueras tiene una membrana. Esa membrana es delgada en la parte de abajo y conforme va dando la vuelta, son 2 vueltas y media, se va haciendo ancha. Arriba de esto hay unos pelitos que se llaman células ciliadas. Para que tengan idea, son 15,000 pelitos aproximadamente en un tercio de gota y que estos pueden degenerar. Y ahí está el nervio y del nervio viaja al cerebro y ahí lo interpretamos como voz humana, como piano, el canto de un pájaro, etc. Entonces, oír es algo maravilloso. Ahora, ¿dónde o por qué se producen las causas? Puede ser desde oído externo, oído medio, oído Sí, ya con interno, ese el contexto. nervio o más arriba. O sea, muchas causas para la pérdida auditiva. No nada más es nació sordo o de la edad se va quedando sorda una persona. Hay muchas causas. Pueden hacer sordo por herencia o por algún problema en el embarazo de la madre, que tomó algún medicamento de los que causan sordera, o puede ser que tuvo una enfermedad viral tipo rubiola, varicela, Okay. sarampión, escarlatina, herpes, toxoplasma, citomegalovirus, etcétera. Muchos factores que pueden producir sordera. Bajo peso al nacer, que no llore al momento del nacimiento, pueden ser causas que pueden producir sordera. Y después si hay problemas, como lo acabas de decir, que se va perdiendo la audición poco a poco. Claro. Doctor, ¿un golpe puede hacer que alguien pierda la audición? Sí. Si es un golpe con la palma de la mano que pegue en el oído y luego lo quiten, crea presión positiva, negativa, entonces puede romper el tímpano. Un golpe más fuerte puede fracturar esta cadena de huesecillos. De acuerdo. Entonces, sí. Y un golpe, lo que se llama trauma acústico, son golpes por ruido. Estar escuchando música a todo volumen, Los audífonos, audífonos. antros, disparos. Audífonos es lo frecuente, sobre todo ahora en jóvenes. Se está escuchando mucho ahora que los chavos traen esos audífonos todo el día y los ves todo el día con ello. Sí, en el ¿Qué está transporte haciendo? público se ven los audífonos, se oye y dice, si lo estoy oyendo yo a 2 metros, pobre oído. Pobre oído, exactamente. Oye, doctor, aquí algo es una duda muy común. ¿Existe una relación o hay correlación entre la pérdida auditiva y la alimentación? Hay ¿Puede ser? enfermedades, hay enfermedades, por ejemplo, alergias. Mm, Si alguien es alérgico al cacahuate, puede producir una sordera transitoria. Si hay alergia al polen, al polvo, a las plantas, al pasto, etcétera, también puede haber porque se por esa inflama conexión. toda la nasofaringe, toda la Mm, nariz, el conducto que va del oído a la garganta y es una sordera pasajera. ok. Hay otra enfermedad, se llama síndrome de Meniere. Mm, Da 3 manifestaciones. Una es zumbido, otra es mareo con una gran borrachera o vértigo y otra es baja de audición, también es fluctuante. Y esto está relacionado con el comer alimentos muy salados, o botana, o chatarra. alimentos Ah, enlatados, agua mineral, todo lo que trae mucha sal. Si se tiene propensión, puede producir.
este tipo de sordera fluctuante. Entonces es el alimento como tal, pero la persona ya tiene cierta propensión a padecer esto. De acuerdo. Existen, digo, obviamente, de acuerdo a las causas que tienen origen a la pérdida auditiva, pero hablemos de tratamiento. ¿Existe tratamiento para recuperarla? Si el problema es en el conducto auditivo externo, voy a pensar un tapón de cerumen, un animal que se metió, pedazo de goma que se meten Esa es los otra. niños o cualquier objeto, pues se retira y ya vuelve a oír bien. Si es fractura de la cadena de huesecillos o un tímpano roto, es tratamiento quirúrgico. Si es otitis, que es lo más frecuente en los Lo que niños, mencionó. siempre que estoy en un foro, digo, la alimentación, los niños a veces, hay un conducto que se llama trompa de Eustaquio que va del oído a la garganta. Está así. Si yo tomo alimento acostado como los niños, entonces ese conducto, el líquido se va al oído, entonces produce otitis. Esa otitis a veces puede mejorar si no le siguen dando al bebé alimentación acostado, solo. Pero otras veces requiere tratamiento médico Ok. y otras veces requiere tratamiento quirúrgico. Entonces puede ser tratamiento médico, quirúrgico, dependiendo de la causa. Si el problema está en oído externo, en oído medio, tiene solución, tratamiento médico quirúrgico. Si está en el oído interno, estas células ciliadas, los pelitos que yo les mencionaba, ahí no hay tratamiento médico ni quirúrgico, ahí es donde nos ayudan los aparatos para Aparatos para sordera, sustituir la función auditiva. que son los auxiliares auditivos eléctricos, que es lo que hacen, amplifican el sonido y con eso se vuelve a escuchar para que llegue al cerebro y lo podamos interpretar. ¿Cómo funcionan? O sea, ¿cómo sustituyen? Ahora sí que es una pregunta aquí de la curiosa periodista. Justo lo acabo de decir, es un amplificador. Ok. Y hay aparatos muy buenos como los que hay en DEASA que, ¿qué pasa con el adulto mayor? Va perdiendo audición, de repente está en un ambiente familiar, una comida y no escucha, tiene que repetir o se aíslan. Entonces, al aislarse es el primer síntoma de que no está escuchando bien. Le suben al radio, le suben a la televisión o cuando están en conversación de uno a uno, cambian la conversación, entienden algo diferente, contestan algo diferente a lo que se les había preguntado. Entonces, es manifestación de que ha perdido audición propia de la edad. ¿Cómo funciona el aparato? Y se quejan de que el ruido fuerte les molesta. Entonces necesitamos Paradójicamente. un buen aparato para que lo que es de intensidad baja lo pueda subir, lo que es de intensidad alta lo pueda bajar, entonces es un amplificador inverso. Y hay aparatos maravillosos que llegan a tener 16 canales. Hay unos que tienen un canal, los antiguos era un amplificador general. Y ahora hay una frecuencia grave que está baja relacionado al lenguaje, entonces esto lo aumenta, o un agudo que le pueda molestar, lo baja. Interactúan y puede tener más de 3 millones de funciones por segundo. Entonces son una verdadera maravilla que es prótesis. Es una verdadera maravilla. Nunca lo van a llevar a escuchar si es que es un adulto mayor, ya perdió audición, que escuchaba bien a los 15, 20 años. Pero va a estar un 90-95% mejor de cómo Se va a estaba. volver a poder insertar en la conversación, lo que, por lo que se aislaba, lo va a poder más o menos recuperar Lo en el primero, discurso, se ¿verdad? aíslan, se vuelven muy desconfiados, Ujú. acaban en depresión. Me ha tocado ver pacientes que están en depresión, inclusive un psiquiatra que fue mi paciente, y le dije, pasa esto y esto y esto. Y dice, lo mismo me está pasando. Y dice, eres mejor psiquiatra que yo. Le dije, "No, yo no me quiero meter a eso. El psiquiatra eres tú, pero para que sepas lo que pasa y necesitas usar un muy buen aparato. De acuerdo. Oiga, ¿los auxiliares auditivos solamente son para los adultos? No, desde recién nacidos. Ok. Es de la época de Calderón. Empezamos a hacer el tamiz auditivo en México. Entonces, ¿cuándo se debe hacer por ley? En los primeros 28 días, si no hasta los 3 meses. ¿Qué pasa? Hacemos el tamiz auditivo, si nos sale que hay respuesta, pues decimos ya pasó, no hay ningún problema. ¿Cuándo se recomienda volver a hacerlo? Pues cuando vaya a entrar a la primaria o si no habla. Ya hablé. Ah, Si oye bien, el niño va a hablar bien. Si oye un poco mal, va a hablar un poco mal. Y si no oye nada, no va a hablar nada. ¿Qué pasa con otros niños que llegan a tener alguna meningitis o algún mm, proceso infeccioso, infeccioso en sistema inflamatorio. nervioso central? Tienen una sordera profunda.
El líquido que está nutriendo estas células que mencioné se nutre de un ultracentrifugado líquido cefalorraquídeo. Por eso no escuchamos nuestro latido cardíaco. Si nuestro oído estuviera nutrido por sangre arterial, todo el tiempo estaríamos escuchando el tum tum, tum tum, tum tum. Entonces Dios, la naturaleza nos hizo perfectos. No lo escuchamos. Maravilla. Pero si el sistema nervioso se infecta, se inflama y por ahí hay virus, bacterias o cualquier otro germen, va a llegar al oído porque lo está nutriendo y puede destruir estas células ciliadas. Entonces, ¿cuándo se puede usar un auxiliar auditivo? Pues desde que se hace el diagnóstico, y ahora la ley dice que hay que hacerlo de recién nacido. Si no nos pasa en el recién nacido, repetirlo a los 3 meses. Si a los 3 meses no nos pasa este estudio que se llama tamiz auditivo neonatal, hacer otro estudio que se llama potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, y con esto podemos demostrar que no está escuchando. ¿Y desde cuándo se puede usar el auxiliar auditivo? Pues desde los 3 meses de edad. De acuerdo. Oiga, doctor, por ejemplo, hay gente que no es adulto mayor, a lo mejor es un adulto en edad mediana, no sé, 35, 46, como que 45, como que estoy empezando, como que no escucho ya bien, y a veces piensan que es normal y que pues finalmente con la edad uno va perdiendo. ¿Se tiene que actuar en ese momento y hay posibilidad de revertir algo o de frenar algo? Si es problema en oído medio, sí se puede tiene que revertir. ver. Si tiene una Ok. otitis o si tiene una fractura, lo que ya mencioné. Pero si es de oído interno, ver dónde está. Siempre tiene que ir con un médico especialista en audiología para que haga el estudio y sepan exactamente dónde está el problema. Y a veces se les deja que siga evolucionando, que vayan aprendiendo a leer los labios, que vayan viendo. Todavía no necesitan aparato, pero si la pérdida auditiva en zona de lenguaje es de más de 30 decibeles, pues va a necesitar un aparato. Porque el sonido que escuchamos está entre 20 y 60 decibeles, la voz hablada. Si está el umbral auditivo es lo mínimo perceptible de más de 60 decibeles, no va a escuchar voz normal. Entonces sí van a necesitar un aparato. Pues qué fortuna que existen los aparatos. Y hay que desmitificar también el tema de traer aparato. Así como traemos lentes, hay que usar aparato, y qué bendición que existen. En Europa, uno lo ve en el transporte, en el metro, muchos adultos mayores traen aparato, la gran mayoría, y aquí no. Pues ahí está en lo que tenemos que trabajar. Hablábamos del tema de la imagen. Más vale el bienestar que la imagen, ¿no? ¿Algo que Exacto. quiera agregar, doctor, para finalizar? Pues para servirles en todo lo que haga falta, Grupo de ASA, tenemos los mejores aparatos auditivos. Pues ahí está. Muchas gracias, René Toral Martiñón, médico especialista en audiología y foniatra. ¿Pregunta? A ver, me va. Tinnitus, zumbido, acúfeno, es la primera manifestación de la pérdida auditiva. Muy bien. Lo mencioné en la enfermedad de Meniere, da 3, el vértigo, mareo, el acúfeno, el zumbido y la baja de audición fluctuante. 1000 causas pueden producir el zumbido del oído. Puede ser un problema metabólico, por algo que se está comiendo de más, de menos, por electrolitos, por iones, pero la principal causa es la pérdida auditiva, sobre todo en tonos agudos. Empieza siendo un tono tenue, que lo escuchan nada más en el silencio cuando se van a dormir, pero va pasando el tiempo y después dicen, ya lo escucho en el ruido, en el silencio. Entonces es cuando requieren un aparato. ¿Qué pasa con el aparato? Pues ese acúfeno es como un miembro fantasma, alguien que le cortan una pierna. Dice, me duele la pierna, pues ya no tienes pierna, sí, pero el cerebro manda información a ver cómo está esa pierna. Entonces no la encuentra. Lo mismo pasa con el oído, manda información a ver cómo están esas células ciliadas, no las encuentra y el cerebro solo produce ese zumbido. Cuando se le pone el aparato, pues vuelve a escuchar lo que no escuchaba y automáticamente desaparece el zumbido. Perfecto. Gracias por la pregunta y por respeto a nuestros otros. Sí, No entendido. abrimos pregunta y respuesta. Gracias, doctor. Y gracias también aquí por su participación, doctor. Perdón. Gracias, felicidades.